Muy bien, bueno, vamos a la palabra del Señor. Quisiera invitarlos a un texto que va a ser el texto central. De ahí vamos a sacar nuestras conclusiones, pero vamos a estar en varios textos, así que inicialmente a- les voy a direccionar en el título de nuestra predicación. Y pues, una vez tengamos el título, pues vamos a orar. Amén. Hemos titulado esta predicación La verdad sobre nuestro corazón y la fidelidad de Dios en nuestro sostén. La verdad sobre nuestro corazón y la fidelidad de Dios en nuestro sostén. Del corazón, por supuesto que se habla mucho, pero cualquier otra cosa que se hable fuera de las escrituras, de lo que realmente es el corazón, pues no tiene una validez, no hay un fundamento preciso. Lo que vamos a exponer, lo que ustedes van a escuchar a continuación es lo que dice la Biblia acerca de lo que es nuestro corazón. Es la verdad. Entre otras cosas, es la absoluta verdad. Y vamos a considerar también, en contraste, la fidelidad de Dios, que es nuestro sostén. Nuestro sostén, por supuesto que ya el título lo está describiendo, nuestro sostén no es nuestro corazón, sino que Dios es fiel. Está nuestra obediencia, eh, eh, la manera como nos conducimos fielmente al Señor, no depende de nosotros, depende de Él. En cuanto su obra se va perfeccionando en nosotros, pues vamos siendo obedientes. Amén. Vamos siendo obedientes. Voy a introducirlos y ustedes van a escuchar una serie de preguntas, algunos comentarios y luego vamos a ir a algunos textos y luego vamos a estar en el texto donde vamos a sacar las conclusiones. Permítame, por favor, preguntarles y espero que usted se responda. ¿Cuántas veces ha confiado usted en su corazón, en sus impulsos y usted ha acertado? Creo que eh, hemos confiado muchas veces, pero en ningún momento hemos acertado. Siempre a lo mejor hemos tomado malas decisiones, hecho, hemos sido obedientes a nuestros impulsos, ¿verdad? Pero si por algún motivo la respuesta es positiva, entre otras cosas, la persona dice, sí, pues yo la otra vez me dejé guiar por mi corazón y pues bueno, tomé una buena decisión, yo estoy seguro. Pues si la respuesta es positiva, déjeme decirte esto, que alcanzar logros para sí mismo parece noble, pero es vano y no solo esto, sino que es peligroso. Porque entre más alcance propio, el hombre más jactancioso y orgulloso será. Y entre menos logros alcanzados, más queja y murmuración. Entre otras cosas, si decimos que hemos acertado siendo guiados por nuestro corazón, por lo que hemos alcanzado, pues hay un peligro y es que seamos jactanciosos, orgullosos. Y por el otro lado tenemos, si no hemos alcanzado logros confiados en nuestro corazón, pues podrá haber queja y murmuración. Pero escuchen esto, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos sentados y congregados como iglesia? ¿Acaso porque te has dado cuenta de dónde llevaste tu propia vida? ¿Acaso estamos aquí porque nos dimos cuenta de que nuestro corazón nos llevó a tomar malas decisiones? Yo estoy seguro que todos los que estamos y los que conocemos al Señor, al conocer su palabra, nos hemos dado cuenta que estuvimos equivocados todo el tiempo y que la única verdad es lo que expone el Señor en su palabra. Permítame, ¿sabes? Estamos aquí o estar aquí, escuchen, nos muestra que necesitamos una verdad que no está en nosotros. Dígale eso al que está a su lado. Si usted está conociendo al Señor, esto demuestra de que necesitamos una verdad que no está en nosotros. Necesitamos una guía porque nosotros
cuando quisimos ser guiados por nosotros mismos, no pudimos. Que la obediencia a nosotros mismos es incorrecta. Esto demuestra que nuestra obediencia a nosotros mismos nos hizo jugar una mala pasada, pues nos ha llevado a malas decisiones. En momentos nos desconocemos. Yo no sé si les ha pasado en algún momento que alguien dice: yo hice esto y la verdad no lo quise hacer. Yo en ese momento me desconocí. Como que me sorprendí que saliera todo esto de mí. Tanta grosería, tanta palabrería, esos momentos de ira. Cuando una persona a lo mejor está como bueno, es conocida en el trabajo como una persona sensata, pacificadora, pero llega un momento donde hay un sobresalto. La persona dice: pero ¿esto de dónde salió? Por supuesto que es fruto de un corazón que a la verdad es perverso. Y aquí me adelanto un poco. En momentos nos desconocemos, lastimamos, herimos, aplastamos a los demás. Ciertamente es desde el propio corazón donde surgen los pleitos, la ira, la envidia, el engaño, la insensatez. A lo mejor alguien podrá decir, como en casa, podríamos decir como: pero ¿de dónde salen esos enojos? ¿De dónde salen esos momentos de ira? ¿De dónde sale esa respuesta que me has dado? O, sin lugar a duda, a veces nosotros mismos nos sorprendemos, como decimos. Miremos lo que dice en Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Es interesante. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿No es de vuestras pasiones? Es interesante, porque aquellas cosas, aquellas pasiones están intrínsecas en nosotros, hacen parte de nuestra naturaleza. Miren por favor ahora en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Aquí hay una gran verdad sobre el corazón, para a lo mejor considerar nuestro título. El corazón de los hijos de los hombres, dice la Escritura, está en ellos dispuesto para hacer ¿qué? El mal. El corazón de los hijos de los hombres está ¿qué? En ellos. Allí está dentro. Y esta es una tremenda verdad que nos expone la Escritura de lo que es nuestro corazón. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y miren por favor en el capítulo 9, versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está más o menos lleno de mal y de insensatez. No dice eso, ¿verdad? Dice que está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Esto no es una buena noticia para nosotros. La persona que a lo mejor lea esto dirá: pero qué triste la vida del hombre. En medio de él tiene un corazón que está lleno de maldad, y luego que se apresura y pasa su vida, simplemente se va a los muertos. En Mateo 23, versículo 25, nos da otra descripción de lo que es nuestro corazón. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? De robo y de injusticia. Algo muy similar lo dice en Lucas. Por favor, en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, y estamos colocando las bases de lo que es nuestro corazón, de lo que dice la Escritura que es nuestro corazón. En Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, dice: porque de dentro del corazón de los hombres
salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen. ¿De dónde salen? De adentro. Y contaminan al hombre. Interesante. Escuchen esto. Creemos que estaremos bien cuando se acaben los problemas, cuando tenga esto o aquello, pero es un error. Aun cuando lo tengas, escuchen, te darás cuenta que todo fue vano, que sigues batallando. Ciertamente el hoyo más profundo, escuchen, no es donde ha caído nuestra vida, sino donde nos encontramos desde nacimiento. Hemos nacido pecadores y de tal oscuridad debemos huir. El viernes estuve visitando un lugar bastante difícil, como lo es la cárcel, y encontré, como en otras ocasiones, por supuesto, personas que por sus malas decisiones fueron llevados a ese lugar. Y cuando consideramos hablar, cuando consideré en un momento hablar con una persona, estaba en un calabozo. Es un lugar muy, muy, muy difícil. Es un lugar muy oscuro. Simplemente había una rejilla y hablando me decía, como lamentándose, decía, yo sí he cometido cosas que nunca debía haber cometido. Y yo le dije, ¿te das cuenta por qué lo hiciste? Y me dijo, pues porque me provocaron. Ok, te provocaron, pero ¿qué te impulsó a hacerlo? No lo sé, me dijo, no lo sé. Le dije, ¿acaso no fue tu corazón? ¿Tú continúas todavía confiando en tu corazón? Y empecé a exponerle lo que la verdad de las Escrituras habla acerca del corazón. Y hacer un contraste justamente con aquello que socialmente se escucha. En su momento les decía a aquellas personas, muchos de ellos, patios aproximadamente de 250 personas, les decía, nosotros estamos inmersos en nuestra propia oscuridad, justamente porque nuestro oscuro corazón nos ha llevado a esto. ¿Acaso no consideras, y esto es una pregunta que me parece importante, ¿acaso no consideras que es una profunda incertidumbre confiar en el corazón, sabiendo que es engañoso? En Jeremías 17:9 dice, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pensemos qué pasaría y qué continúa, escuchen, qué pasaría y qué continúa pasando si planearas para toda tu vida y simplemente te das cuenta que eres un incapaz de llevar a cabo todo lo que planeaste. Ahorita estaba hablando con alguien y estamos hablando de los perritos, ¿sí? Y hay una raza de perros que es bastante como alebrestada, como que, excúseme, se las pica a que puede con todas las cosas, ¿sí? A mí me da risa porque esta raza son los pincher. Los pincher son demasiado pequeños. Sus huesos son muy frágiles. Usted le ve una patica a un pincher y el pincher tiene huesitos muy, muy delgados. Creo que un pastor alemán podría, o un pitbull podría coger un huesito y triturarlo, ¿verdad? Pero estos perritos parece que no se dan cuenta del peligro en el cual se encuentran muchas veces. Ellos en medio de su aleteo, en medio de su sabiduría necia, ellos le levantan y ladran, se levantan y ladran a perros ¿qué?
mucho más grandes. En muchas ocasiones este es el hombre. El hombre, de una manera muy engañosa, cree que puede combatir con aquello que simplemente es su amo y le derrota todo el tiempo. Aquí entonces entendemos cuánta necesidad que tenemos acerca de la gracia del Señor. Escuchen, si nosotros planeamos o continuamos planeando todo para nuestra vida y simplemente nos damos cuenta, y esto para los niños también, que no podemos llevar a cabo las cosas que planeamos. Si tan solo entendiéramos que ser un discípulo de Cristo, escuchen, tiene que ver con negarse a sí mismo. La Escritura lo dice: cualquiera que quiera ser ¿qué? Mi discípulo deberá tomar su cruz y ¿qué? Y seguirme, negarse a sí mismo. Escuchen esto, por favor. Si tan solo tomáramos la cruz y lo siguiéramos, sería diferente. El tomar la cruz, y esto para los jovencitos, para los adultos mayores, adultos jóvenes, el tomar la cruz pues representa una muerte de lo que nosotros somos. Escúchenme, por favor. ¿De qué nos vale continuar nuestras vidas? ¿De qué nos vale a lo mejor seguir nuestra manera de vivir confiados en nuestro corazón si una y otra vez nos ha llevado a tomar malas decisiones? Escuchen, muchos toman la Biblia. Escuchen esto. Muchos toman la Biblia, pero no la cruz. A estas personas que estaban en este lugar, les dimos a cada uno la Biblia. Por la gracia del Señor me correspondió predicar en varios patios. Y yo les decía, ustedes pueden coger la Biblia, porque en algún momento me encontré con una persona que desde la infancia conocí. Y esa persona me habló un poco acerca de la cárcel y de lo que nosotros hacemos cuando llevamos estas brigadas sociales. Esa persona me dijo: cuando ustedes llevan papeles a la cárcel, en ocasiones se recogen, cuando ustedes se van, se recoge toda la papelería y lo que hacen es picar los papeles. Y esto justamente para hacer cigarrillos. Así que yo les decía, pues, ¿podrán ustedes qué? Arrancarle las hojas a la Biblia y hacer con la Biblia lo que ustedes consideren. Pero hay algo que debemos entender. Yo les decía, es interesante porque la Biblia necesitamos ser obedientes a lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que debemos, para seguir a Cristo, debemos llevar la Biblia debajo de ¿qué? Del brazo. Lo que debemos llevar es la cruz, en nuestra cruz. Una cosa es llevar la Biblia, otra cosa es llevar la cruz. Hay muchas personas, de hecho, que saben y conocen Biblia, conocen las Escrituras, pero pregunte cuántas personas llevan cada día su cruz. Muchos toman la Biblia, pero no la cruz. Oran, pero no llevan la cruz. Predican, pero no llevan la cruz. El llamado es a llevar ¿qué? La cruz. El llamado a un discípulo es llevar ¿qué? La cruz de Cristo. Ninguno que quiera morir a sí mismo querrá dejar su cruz. Quien esté dispuesto a morir cada día para agradar al Señor no querrá dejar su cruz. Pues esto es lo que debemos, es lo que el Señor dice que debemos tomar para seguirle. Ninguno que busque santificarse olvidará que el lugar donde debe ser puesta su carne es en la cruz. Estar y vivir crucificado juntamente con Cristo es lo más obediente y sensato de un discípulo. Si nada hay bueno en el mundo y en mí, entonces debe morir. ¿Qué hay de bueno en el mundo? Nada.
Miren Gálatas capítulo 6:14, por favor. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando leemos primera de Juan capítulo 2 versículo 15, dice que no amen las cosas del mundo, que no amen las cosas, ni la vanagloria de la vida, ni los deseos de los ojos, ni los deseos de la carne, porque estas cosas no provienen ¿de quién? De Dios. Ahora, si no hay nada en el mundo atractivo, escuche, iglesia y jovencitos, si no hay nada atractivo en el mundo, ¿para qué amarlo? Si nosotros queremos agradar a Dios, dice en Santiago, el que es amigo no podemos decir que somos amigos de Dios y amigos del mundo. El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque vivirá para sus placeres y pasiones, para sus propios deseos. Quisiera que entendiéramos esto, por favor. Creo que esto es la base de toda obediencia. No podemos como simplemente decir, no, pues yo me propongo obedecer al Señor. Esto no radica en nuestras fuerzas, radica en si en nuestro corazón hay arrepentimiento, hay una sinceridad y una sensatez de qué somos nosotros y qué encontramos en el mundo. Es interesante, si en el mundo no hay nada atractivo y en mí tampoco, si en el mundo hay perversión y en mí también, ¿por qué hacer vivir esto? En Colosenses dice, haced pues morir ¿qué? Lo terrenal en vosotros. Pensemos cuán peligroso es pensar más de lo que realmente somos. Esto es interesante. Es muy peligroso, diga el que está a su lado. Es muy peligroso pensar más de lo que usted es. No, es que yo soy, hay gente que dice, no, es que yo soy bueno. Eso es pensar mucho acerca de usted. Usted no es bueno, yo no soy bueno. Nosotros somos malos. Naturalmente somos malos. Si no lo crees, entonces revisa el disco duro, revisa tus pensamientos, revisa las maquinaciones que en momentos hacemos. Revisa los enojos, revisa los momentos de ira, los impulsos, la envidia, el orgullo, la jactancia. Y piensa si cada una de estas cosas es bueno. Por supuesto que esto no es bueno. Cuán peligroso es caminar con algo en lo cual no puedo confiar. Este es el corazón. Así que a todos, hasta que partamos de este mundo, desconfía de tu corazón. Porque tu corazón es ¿qué? Es perverso. Ahora, ¿en quién podemos confiar? En su palabra, en las escrituras, en el Dios que ha inspirado ¿qué? Su palabra, que ha inspirado las escrituras. En Él y solo en Él, mi corazón debe estar ¿qué? Debe estar gobernado. Yo no puedo autogobernarme porque cuando me autogoberné, ¿qué pasó? Fue un desastre. Pero si Cristo gobierna mi vida, es diferente. Cuidemos de pensar más de nosotros mismos. Esto no es un problema minúsculo. Con tristeza es el más ignorado. Pensar de nosotros mismos algo muy por encima de lo que somos realmente es muy peligroso. Mientras muchos buscan alegrar sus corazones con vanidades, el creyente debería gozarse por la victoria de Cristo sobre el pecado. Miren por favor, Primera de Corintios 15:57 dice que Él nos dio la victoria en Cristo. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Pues la libertad que nos es dada no se compara con nada en esta vida. Escuchen esto. Con firmeza debemos saber algo. Que confiar en nuestro corazón es divagar sin rumbo. Miren por favor lo que dice Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Ahí va a aparecer también en la pantalla. Miren esto. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Así que si el corazón del hombre está apartado ¿de quién? Del Señor, es maldito. No es provechoso, es perverso. El único que puede transformar el corazón, el único que puede sujetar el corazón, es Dios por medio de su palabra. Contrario ocurre quien confía en la verdad de la Escritura. Miren lo que dice Jeremías 17 del 7 al 8. Allí mismo en el texto. Bendito el varón que confía en Jehová. Este es el contraste, esto es diferente. Porque estamos hablando de que el que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová, será bendito. Porque será como árbol que plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de ¿qué? De dar su fruto. En una página de Psicología y Mente, así se llama en internet, Psicología y Mente, encontré algo como esto, que socialmente se escucha: confía en tu corazón. Esta expresión, dice esta página, refleja la importancia de la confianza en uno mismo y en las relaciones. Hacer lo que dicte el corazón. De hecho, hay una canción que se titula así: hagamos lo que diga ¿qué? El corazón. Lo que sugiere esto es algo que de verdad es de revisar. Porque lo que sugiere es que debemos actuar según nuestras verdaderas intenciones y sentimientos. Entre otras cosas, cuando una persona diga haga lo que diga su corazón, lo que está diciendo es haga lo que sus intenciones y sentimientos ¿qué? Y pensamientos y deseos y caprichos tengas. Conocí una persona que me dijo hace unos meses atrás, una persona que trabajaba conmigo, más bien mi esposa me fue infiel con una persona que trabajaba conmigo, me dijo. Le dije, ok. Y sucedió algo, y es que yo empecé con un odio en mi corazón, decía esa persona. Un odio en mi corazón, que empecé a considerar la hija de la persona con la cual mi esposa me había sido infiel. Y a su hija yo quería como violentarla, quería mandar a agredirla, hacerle algo, pero era algo muy feo, me lo dijo. Y en medio de toda esta maquinación, mi hermano fue el que como que me abrió los ojos y me sacó de esa maquinación tan perversa. Y justamente por esos días él empezó, su hermano empezó a hablarle acerca del Señor, y él se dio cuenta de dónde salían sus impulsos, y que confiar en el corazón no era algo que fuera razonable, que el corazón y los pensamientos y esas intenciones verdaderas que no nos llevan sino a pleitos y problemas. Personas que dicen en consejería, ¿qué te dice tu corazón? No, es que el corazón no debería hablar. El que debería hablar
o lo que debería expresar la voluntad del Señor es que son las Escrituras. Escuchen, esto no es lo que enseñan las Escrituras. De ser así, no requeriríamos ser guiados desde la palabra de Dios. Friedrich Nietzsche, aquel gran filósofo, gran filósofo para aquellos que digamos, lo aceptan muchos de sus escritos. Él dice: no me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de ahora no pueda creerte, dice este hombre, afirmando un poco acerca de lo que emana del corazón del hombre. Es interesante que él dice: no me molesta que me hayas mentido. La pregunta es: ¿de dónde vino la mentira? Si no es de un corazón engañoso. Ahora él dice: me molesta que a partir de ahora no pueda creerte. Bueno, una vez más este hombre se dio cuenta desde sus experiencias humanas, soportadas desde la relatividad de ideas y en la confusión de lo que es realmente el hombre. Es bueno darse cuenta que lo que otros vivieron y dicen simplemente nace eco a la única verdad. Lo que este hombre está viviendo en sus experiencias, o lo que escribió acerca de sus experiencias, está haciendo eco y dándole razón a la única verdad, y es que el corazón del hombre es perverso. Otro hombre llamado Eric Severiet dice: confía más en el hombre que se equivoca siempre que en el que nunca duda. Una vez más ratifica, hace eco a la gran verdad de lo que es las Escrituras. Alan Watts, o otra persona, dijo: tener fe, escuchen, es confiar en ti mismo cuando estás en el agua. O sea que si estás en medio de los momentos difíciles, confía en ti mismo. Eso es fe. Esto es simplemente algo que es vano. Aún estimo todas las cosas como ¿qué? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios en Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Todo lo demás es basura. Si nuestro corazón no es digno de confiar, entonces ¿qué es digno de confiar? Pues la palabra. Las Escrituras hablan verdad de nosotros. Miren por favor lo que dice 1 Corintios 4:6. Las Escrituras hablan verdad de nosotros, mientras que nuestro corazón aplaude nuestras fechorías. 1 Corintios 4:6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar mal de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Dígale que está a su lado: no piense mal de lo que está escrito de usted. No piense mal de lo que está escrito. Usted quiere saber quién es usted, pues vaya ¿qué? A las Escrituras. ¿Y qué dice las Escrituras que soy yo? Es interesante porque nuestra vida no depende de qué dice nuestro corazón que soy yo. Porque imagínense los que estamos aquí, que cada uno en su corazón diga: yo soy el mejor. Y por allá hay otro que dice: no, yo soy el mejor. Y el de allá dice: yo soy el mejor. La pregunta es: ¿quién es el mejor? Todos fueron engañados. En Romanos 12:3, mire lo que dice, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 3. Lo tenemos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto que concepto de sí, del que debe tener, sino que piense de sí, ¿con qué? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué debe
deberíamos pensar de nosotros o cómo deberíamos pensar de nosotros? Con cordura, con modestia, con sensatez. Regularmente quien piensa más de sí mismo, escuchen esto, siempre termina juzgando al prójimo. El que piensa más de sí mismo siempre termina ¿qué? Juzgando al otro. No es que yo soy mejor que usted. Es que yo lo hago mejor que usted. Y el otro por ahí que ha aplastado. El no creyente, pensar más de sí mismo, aferrarse más a sus propias opiniones, ser sabio mientras somos unos necios, solo trae problemas. He aquí la necesidad de morir a sí mismo para ser un discípulo de Cristo. Piense por favor en una persona o en una pareja donde estén justamente a lo mejor discutiendo en casa. Piensen en esto. No es que yo sé lo que digo. No es que yo tengo la razón. Y si somos tan sabios, hacemos al otro ¿qué? Necio, y esto nos hace entrar en conflicto. En la tarea de examinarnos, el creyente debe considerar su pecado. El creyente considera su pecado, el no creyente considera su valentía, su audacia, su capacidad, su opinión. Cuando nos examinamos, cuando una persona se examina y dice, wow, yo hice esto porque yo soy muy capaz. Eso es lo que piensa un ¿qué? Un no creyente. Es que yo soy muy valiente, muy audaz. Pero el creyente lo que considera es ¿qué? Cuán pecador es, pero cuánta gracia hay de Dios en él. Wow, si esto lo hice, si esto lo dije, fue porque Dios fue el que obró en mi corazón para sus propósitos. Todo autoexamen, escuchen esto, todo autoexamen de un no creyente quita lo que hace ver fea la estética, pero jamás podrá confrontar el engaño y su propio pecado. El no creyente, cuando se evalúa, ¿qué hace? Quita lo mejor, algo que lo hace ver feo, lava por fuera el vaso. ¿Cuántos de los que están aquí han sido engañados? ¿Cuántos de los que estamos aquí a lo mejor, ayer le hice esta pregunta a Dani, le dije, mi amor, ¿a ti te han engañado alguna vez? Me dijo, a ver si recuerdo, me dijo, sí, solo una vez, ¿el día qué? Cuando me dejaban vestida de alborotada, que la llamaban y le decían, el papá, por ejemplo, le decía, hija, por favor, vístete que ya voy por ti. Y ella se vestía y se peinaba bien bonita y no la recogían. Así que ella me dijo, pues solamente recuerdo esa vez. Y le dije, bueno, seguro que muchas veces más. Pues al menos unas 1000 veces su alma ha sido seducida por su propio corazón engañoso. Entre otras cosas, nosotros en medio de nuestra vida hemos sido muchas veces engañados, y no por el otro, sino por nosotros mismos. El mismo corazón nos ha engañado, haciéndonos creer lo que somos cuando no lo somos. Somos tentados y consideramos que está bien lo que se nos ofrece. Y cuando sabemos que es indebido, nuestra conciencia grita y suena como una alarma, pero rápidamente parece ser silenciada. Por favor, quisiera que abrieran la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, por favor. Y ese es el texto que les menciono, que es el texto central. 1 Corintios capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 11 al 13, por favor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. En la otra versión dice para enseñarnos
a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Bueno, hasta aquí hemos considerado la verdad de nuestro de nuestro corazón. Pero creo que, y por medio de su palabra, hemos considerado realmente cuál y qué es nuestro corazón. Pero ahorita vamos a mirar un poco acerca de la fidelidad de Dios, que su fidelidad es nuestro sostén. De otra manera, no seríamos lo que somos. Dice Pablo, por su gracia, soy lo que soy lo que soy. Así que voy a plantear algunos puntos. El punto número 1, hablando acerca de la fidelidad de Dios, que es nuestro sostén ante este oscuro panorama. Nuestro corazón es demasiado vano, oscuro y perverso. Pero ante esto, Dios es fiel. Y su gracia nos ha alcanzado y es nuestro sostén. Y esto a mí, por ejemplo, me da mucha esperanza. Así que, número 1, Él nos ayuda dándonos a conocer las cosas antiguas. ¿Cómo Dios ayuda a mi corazón? Si mi corazón es perverso, Él nos ayuda, número 1, dándonos a conocer las cosas antiguas. ¿Cómo así? Miremos el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, ojo con eso, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que número 1, Él nos ayuda dándonos a conocer las cosas antiguas. ¿Cuáles cosas antiguas? Miren por favor, versículo 7, versículo 6 de ese mismo capítulo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ante la pregunta, ¿y qué fue lo que sucedió antes? Nótese que en el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron. ¿A quiénes le sucedieron esto? A nosotros. A nosotros lo que nos está diciendo el Señor es: esto a ellos les aconteció. Y es interesante porque dice: les acontecieron como ejemplo. Y están escritas. Son dos cosas diferentes. Piense cuánto Dios procura la santidad y el amor por nosotros, que aún lo que aconteció lo escribió para que nosotros no tropezáramos. ¿Cuántos me siguen? ¿Por qué está escrito lo que está escrito? Imagínense cuando la mamá o el papá dice: hijo, esto me pasó algún día, procura que esto no te suceda a ti. Pues esto es lo que el Señor está haciendo. Está trayendo sucesos del pasado y te está diciendo: no quiero que tropieces, no quiero que desobedezcas. Pues esto ha sucedido como ejemplo. Si usted nota, cuando leemos el libro de Eclesiastés, nada es
nuevo en este mundo. Todo se vuelve y se repite. Así que si ellos fueron tentados y cayeron, este escrito está puesto aquí para que cuando seamos tentados no caigamos. No, pero pues es como muy duro. No. Dios nos está ayudando. ¿Cómo Dios me está ayudando? Él ni siquiera sabe. Yo estoy siendo muy tentado. Es que usted no se imagina, pastor. Está ayudándonos, dándonos a conocer las cosas que no debemos ¿qué? Hacer. Así que Él no solamente vio en el escenario cómo acontecían las cosas, sino que en su providencia, escuchen, nos ama tanto, cuida tanto de nosotros, que procura ¿qué? Que procura nuestro sostén. Dios no quiere que ninguno se pierda, familia. Dios no se goza con el que cae. Pero lo número dos, en su providencia Él aún sostiene y socorre a los que viven en los tiempos finales. Esto es una maravilla. Dígale que está a su lado, Él todavía ayuda, Él todavía socorre, Él todavía sostiene. Si usted nota, en el mismo versículo 11 al final dice que todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para enseñarnos a nosotros. Y dice, a quienes han alcanzado los tiempos de los siglos. Escuchen esto. A lo mejor nosotros podríamos no, pues es que nosotros ya como que para nosotros ya no hay, ya el Señor como que no ayuda tanto como antes. Escuchen, las personas dicen, yo quisiera que Dios hiciera más milagros, como que así como en los tiempos de Moisés, como en los tiempos de Elías, como si Dios solamente hubiese obrado en esos tiempos. Como si Dios solamente hubiese cuidado a Jeremías, a Moisés. Dios aún continúa obrando y cuidando ¿qué? A sus santos. Él todavía cuida. Él todavía sostiene. Reitero, ¿por qué todo esto está escrito? Porque Él busca de manera responsable nosotros vivamos. Y pensar en esto es muy satisfactorio. Mire lo que dice en Hebreos 9:26, por favor. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Escuchen, si usted nota, el texto está diciendo en 1 Corintios que a los que hemos alcanzado los fines de los siglos, ¿sabe qué nos está diciendo el texto? Nos está diciendo son tiempos finales. Entre otras cosas, cuídense de no caer. Cuidémonos de no ¿qué? De no caer. La pregunta es, ¿por qué? Porque el tiempo que vivimos ya es el final. Alguien podrá decir, no, pues yo tengo una gabela, a lo mejor para una licencia para hacer algo indebido. No, el texto está diciendo, yo no quiero que ustedes caigan. Les he escrito esto para que ustedes vean y no caigan. Con el propósito de socorrer a los que viven en los tiempos finales. Mire por favor en Romanos capítulo 13. Mire lo que dice. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo,
que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis, dígale que está a su lado, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los tiempos están, ¿qué? Los tiempos son finales, el día está cerca. Y es interesante porque Pablo empieza diciendo, la noche está avanzada. Y él dice en el versículo 12, la noche está avanzada, pero en el 13 dice, andemos como de día. Cuando leo estos textos siempre recuerdo alguna enseñanza que tuve cuando decía, es paradójico pensar en que Pablo dice, la noche está avanzada, pero anden como si anduvieran de día. Entre otras cosas, anden como si no hubiese oscuridad en ustedes, como si todos los reflectores estuvieran, ¿qué? Puestos sobre usted, de manera que no podamos ni esconder nada, ni tener ninguna intención de esconder algo en el corazón. En Primera de Juan 2:18, Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, dice Juan. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora también han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Son tiempos de apostasía, son tiempos donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno, ¿qué? Le llaman malo. Pero lo número 3 que nos enseña en Primera de Corintios, quisiera que volvieran a ese texto, Primera de Corintios 10:12. Dice el punto que el Señor nos ayuda advirtiéndonos del peligro de pensar estar firmes. Y esto sí que es una gran ayuda que el Señor nos da. Dios es bueno porque nos está diciendo cuidadito con usted. Ni siquiera es cuidadito con el otro, sino con usted. Pablo le dice a Timoteo, tenga ¿qué? Cuidado de sí mismo. Mire por favor, reitero lo que dice el versículo 12, Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa, nótese la expresión y lo que dice el apóstol Pablo aquí. El que piensa, el que cree, el que a lo mejor su percepción propia, su autoexamen le dice que no, usted está bien, usted está firme. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esto, por supuesto que nos afirma por su palabra. Cuando nosotros consideramos este texto decimos, pero Señor, ciertamente debemos tener cuidado de pensar más de qué, de lo que está escrito de nosotros. Hay personas que dicen, no, todo está bien, yo oré, yo ya estudié. No, familia, mire, hace poco escuché acerca de otro pastor que también graduado en teología, predicaba el evangelio, y este hombre vino a confesar su adulterio porque se dieron cuenta del adulterio. Luego de esto él emitió una carta confesando su pecado. No, pero es que era estudiante, era profesor de teología, era predicador. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ese pensar estar firme es
no podemos confiar ni un momento en nosotros mismos. Ni una milésima le demos a nuestro corazón perverso que maquine, a nuestros pensamientos que consideren cosas. Y entonces, por eso deberíamos meditar todo el tiempo en su palabra. Por eso deberíamos estar todo el tiempo con Cristo. Me fascina lo que dice Gálatas 2:20, porque dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Recuerden, por favor, que no se trata de llevar la Biblia debajo del brazo, se trata de llevar la cruz, se trata de llevar nuestra cruz, cada día morir. Y si hoy estamos atentos y diligentes y a lo mejor en alerta a lo que nos pueda estar tentando, pasarán 20 años, escúcheme, y usted y yo deberíamos estar igual de ¿qué? De atentos y alerta. Porque nuestro corazón es engañoso. Imagínese que su corazón le diga: todo está bien. A mí, cuando yo estaba estudiando esto, yo simplemente digo: Señor, es decir, ahora entiendo cuando Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No podemos confiar en sí mismos. Así que, número uno, Él nos ayuda dándonos a conocer las cosas antiguas. Número dos, en su providencia, Él aún nos sostiene y socorre a los que viven los tiempos finales. Número tres, Él nos ayuda advirtiéndonos del peligro de pensar estar firmes. Miremos, por favor, antes de ir al punto 4, miremos Proverbios 16:18, por favor. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es ¿qué? En la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de ¿qué? De espíritu. Antes del quebrantamiento, antes de la caída, ¿está qué? No, yo puedo. Está la altivez. El Señor nos llama a que seamos ¿qué? Humildes y a reconocer quiénes somos. Señor, cuídame. Señor, no me dejes caer en tentación. Y esto debería ser todos los días, iglesia. Miremos, por favor, en Isaías 37, hablando de un rey. Isaías 37, versículo 36 al 38. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Recuerden que Nínive era la capital de los asirios. Versículo 38. Y aconteció que mientras adoraba en el templo, ¿quién? Senaquerib. Mientras este hombre adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos, Adramelech y Sarecer, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Qué peligro, ¿no? Qué peligro confiar en el corazón y en la vanidad de los ídolos. Miren en Lucas 22, estoy seguro que han leído este texto. Lucas 22, versículo 33 y 34. Un personaje muy famoso y muy recordado. Lucas 22, 33. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Quién dijo esto? Pedro. Estoy dispuesto a ir contigo, lo que sea contigo. Lo que pase contigo, pasará conmigo. Versículo 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Entre otras cosas, el corazón de Pedro le jugó ¿qué? Una mala pasada.
Nosotros, lo que está diciendo el texto es que Pedro estaba confiado en sus propias fuerzas, confiado en su propia capacidad para resistir y estar con el maestro siempre. Pero el texto dice que el Señor lo confronta y le dice: antes de que cante el gallo me negarás. Entre otras cosas, no confíes tanto en ti mismo, Pedro. Esto nos enseña que nuestra oración no debería ser como: Señor, te prometo que voy a hacer esto. No. En Eclesiastés dice: cuídate de no comprometerte y luego que no cumplas. Nuestro corazón es cambiante, es perverso y es engañoso. Nuestra oración debería ser: Señor, que solo en Jesucristo, que en la gracia de Cristo yo pueda mantenerme fiel a ti, Señor. Señor, ayúdame, sosténme, no me dejes caer. Soy tuyo. No permitas que cuando venga la tentación simplemente caiga delante de ella. Miremos por favor lo que dice Apocalipsis 3. En Apocalipsis 3 se habla de aquella iglesia. Versículo 1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ojo con esto: yo conozco tus obras, que tienes ¿qué? Nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Que el Señor nos ayude, familia, a pensar correctamente. En el versículo 17, mire lo que dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendo. La percepción de lo que puede, o la capacidad del hombre de: yo estoy rico y estoy bien, yo estoy enriquecido, no tengo ninguna necesidad. Pero en la percepción de Dios es un pobre, ciego, miserable, desventurado. Que el Señor nos ayude a pensar correctamente de nosotros mismos. Número 4. Él nos ayuda porque controla soberanamente cuando somos tentados. Primera de Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Qué lindo. Número 1, Él nos ayuda dándonos a conocer ¿qué? Todas las cosas antiguas. Número 2, en su providencia nos sostiene aún. Socorre a los que vivimos en tiempos finales. Número 3, nos ayuda advirtiéndonos del peligro de pensar estar firmes. Número 4, Él nos ayuda porque controla soberanamente cuando somos tentados. Si usted nota el versículo 13, cuando leemos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y cuando leemos este texto con la carta de Santiago 1 del 13 en adelante, nos damos cuenta que el que tienta no es el Señor, pero el que controla y está por encima de la tentación sí es el Señor. En Santiago dice que Él no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado, porque Él no quiere y no busca la caída de nadie. Pero lo que sí Él hace es que controla soberanamente cuando somos tentados. Piense por favor en Job. El control absoluto, ¿quién lo tenía? El Señor. Él controló todo el proceso de Job.
Él controla soberanamente cuando somos tentados. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Interesante, porque dice que no llega o que no viene la tentación, o una tentación que no sea humana. Entre otras cosas, el Señor conoce en medio de su soberanía qué es lo que nosotros podemos resistir. Él sabe que somos frágiles, Él conoce. Y ahorita al final a lo mejor voy a cerrar llevándolos a pensar en algo. En Santiago 1 del 13 al 15, si pueden, por favor, si podemos leerlo. No quiero que se me vaya algún elemento que está allí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Interesante. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, pero Él sí tiene el control absoluto, porque es soberano sobre todas las cosas. Y si el Señor dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no pueda, que no sea humana, esto quiere decir que no hay excusa para nosotros caer en ¿qué? En tentación. Porque no como, no, Señor, es que esto es muy fuerte para mí. Es que fui tan tentado que es muy fuerte. No, en Cristo tú lo puedes ¿qué? Resistir. Tú puedes guardar la integridad y la santidad de tu vida. No nos excusemos y no nos justifiquemos, porque Él tiene el control aún de hasta dónde podemos resistir. Punto número 5. ¿Cómo más nos ayuda el Señor? Él nos ayuda dándonos a conocer su carácter. En 1 Corintios nos está hablando acerca de su fidelidad. 1 Corintios 10, nuevamente. Pero fiel es Dios, dice. Entre otras cosas, viene la tentación, pero Dios es fiel. Y esto, escuchen, para quienes rogamos a Dios no caer en tentación. Dios es el que guarda y sostiene a sus hijos. Pero por supuesto que hay una responsabilidad nuestra. Mire lo que dice Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba, es interesante, nótese lo que está diciendo el texto. Este justo, o sea que ese hombre, el concepto que Dios tenía de quién, de Lot, era que era un hombre ¿qué? Justo. Pero ¿qué sucedía con Lot? Estaba rodeado de malvados. Así que intrínsecamente Lot era justo, pero externamente estaba rodeado de malvados. Y dice el texto, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es interesante cómo este hombre logró mantenerse justo, y por supuesto que fue el Señor, porque en el versículo 9 lo dice. Mira el versículo 9, fue el Señor el que guardó a Lot. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en aquel juicio? ¿Sabe el Señor qué? Librar de tentación a los piadosos. Así que si alguien, es interesante porque la identidad del hombre es
debería ser que es piadoso. Entre otras cosas, si es piadoso, yo lo voy a librar. Si es justo, lo voy a librar. Dios es el que conoce nuestro corazón. Él es fiel y Él nos ayuda a conocer su carácter. Pensar en la fidelidad de Dios en medio de la tentación nos da esperanza. Porque Él no me dejará caer. Él es fiel. Él me ha dicho que me sostendrá y Él me va a sostener. Y cuando yo oro y le digo y le expreso, Señor, no quiero pecar. En el Salmo 119 dice, dame a conocer tus estatutos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Esto es una disposición ¿de quién? Del corazón. Todo el tiempo está diciendo, no quiero hacerlo. Número 6. Dios es bueno porque nos proporciona la vía de escape en la tentación. Y para aquellos que consideramos que no estamos solos en medio de nuestro caminar, esto es esperanzador. Porque Él no solamente es soberano cuando somos tentados, sino que Él proporciona la vía ¿de qué? De escape. Cuando somos tentados, siempre hay, siempre habrá un momento, un pensamiento, siempre habrá algo que nos llevará a escapar. ¿Saben? Cuando la conciencia es una alarma que suena y suena y suena, esto es una vía ¿de qué? De escape. Cuando vas a tomar algo que no es tuyo y tú sabes que no debes tomarlo, allí estás teniendo ¿qué? Por la gracia de Dios estás conociendo una vida ¿de qué? De escape. Recuerda, no lo hagas. Recuerda, eres un hijo de Dios. Recuerda, esto va a manchar tu testimonio. Alguna persona dice, para construir un testimonio, para dar a conocer el carácter de un cristiano, se demora años en construir. Pero para mancharlo, solamente un segundo. Años se nos lleva construyendo o cuidando nuestras vidas. Piensa cuántas personas que han caído en adulterio, cuántas veces cayeron. Probablemente puede ser una vez que caiga, pero ya es suficiente para manchar ¿qué? Todo el testimonio de una persona. Así que no debemos por este tiempo, debemos ir delante de Dios. Él es fiel y Él nos va a ayudar a guardarnos todo el tiempo de nuestras vidas, familia. Y número 7, todo esto lo hace por su gracia para que podamos soportar y obedecer. Todo esto, ¿qué cosas? Nos da a conocer las cosas antiguas. En su providencia, Él aún nos sostiene, socorre a los que vivimos en los tiempos finales. Él nos ayuda advirtiéndonos del peligro de pensar estar firmes. Él nos ayuda porque controla soberanamente sobre cuando somos tentados. Él nos ayuda a conocer su carácter. Dios es bueno porque proporciona la vida de escape en la tentación. Todo esto lo hace por pura gracia, para que podamos ser ¿qué? Soportados. Y finalmente, lo que les quería mencionar, quisiera que fueran a Colosenses 1:29. Colosenses 1:28. A quien anunciamos, dice Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Que las personas aprendieran la Biblia. El propósito de Pablo era que aprendieran a orar. No. El propósito de Pablo era que se aprendieran textos bíblicos. No. El propósito de Pablo era que se congregaran. No. El propósito de Pablo, ¿cuál era? En cuanto a la meta final,
Todo lo demás, orar, congregarnos, leer la palabra, todo lo demás son medios por los cuales vamos a ir a la meta final. La meta final es hacer perfecto al hombre, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la meta final. Si usted nota en Gálatas 4:19, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que se aprendan un libro de la Biblia. No lo dice. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice Pablo. Pero mire el versículo 29. Para lo cual también trabajo. Esto es clave. Trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Saben por qué es clave? Porque usted podría decir, bueno, pues si Él nos ayuda en todas las cosas, si Él es soberano sobre la tentación, si Él es soberano y nos da a conocer su carácter, si Él es fiel, si Él proporciona la vida de escape, pues que venga y viva por nosotros. Pues ya se acabó. Que venga y viva por nosotros. Si Él nos da a conocer las cosas antiguas, si Él no quiere que caigamos, pues que venga y viva por nosotros. Y viva por nosotros en el sentido de, pues, no tengo ninguna responsabilidad sobre mi vida. Si usted nota, el apóstol Pablo en este versículo 29 dice, por lo cual también trabajo, como quien dice, soy responsable, no por conocer que Dios ayuda en todas las cosas en medio de mí, de la tentación. No por eso voy a ¿qué? Voy a dejar de ser diligente, dejar de tener una actitud de responsabilidad y decir, ok, voy a cuidar mis ojos. Cuando yo empecé en la iglesia y ahora se afirma con los niños que uno escucha en la casa, que dice, cuida tus ojos, lo que ven. Cuida tus oídos, lo que escuchan. Que hay un Dios de amor que a mi lado está. Cuida tus ojos, cuida tus oídos, bueno, cuida tus pies, cuida tus manos. Cuida. No es como que no, pues Dios lo hace todo. No, somos responsables. Y Pablo dice, para lo cual también trabajo. Entre otras cosas me esfuerzo, soy diligente. Pongo de mi parte. Y dice, luchando según la potencia de Él. Esto es maravilloso. Es decir, si me esfuerzo, si estoy animado, si tengo actitud para hacer las cosas, es justamente por lo que de Él opera en mí. Así que familia, Dios es bueno. Todo el tiempo nos ayuda en medio de nuestras necesidades. La verdad es que nuestro corazón es ¿qué? Es engañoso y perverso. Pero la buena noticia es que Dios es fiel y Él es nuestro sostén. Él nos sostiene. Si Dios simplemente nos dejara a merced de nosotros, imagínense dónde estaríamos. Póngase sobre sus pies, por favor, y vamos a orar. Y dígale que está a su lado, cuida de pensar más de lo que está escrito. Ni siquiera dice como que cuida de pensar más de lo que tu corazón dice que tú eres. Es cuida de pensar de sí mismo más de lo que está escrito. Y una vez más, pondera ¿qué? La escritura, de lo que está escrito. Así que vamos a orar, a darle gracias al Señor porque Él es bueno. Padre, gracias Señor por todo lo que haces en medio de nosotros, porque nos permites congregarnos, estar aquí. Sabemos, Señor, que estar congregándonos nos ayuda a ser edificados, permites que podamos estar entre los hermanos.